Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo escribir estructuras de Lewis, ¿sí? Para enlaces covalentes. Ya vimos cómo escribir estructuras de Lewis para enlaces iónicos, en donde había transferencia de electrones, ¿sí? Ya vimos también cómo, hicimos unos ejemplos previamente en el video anterior, cómo escribíamos estructuras de Lewis para enlaces covalentes, pero ahora lo que vamos a hacer es sistematizarlo un poco más como para no tener que equivocarnos. Lo primero que hay que hacer es escribir la estructura del compuesto mostrando cuáles son los átomos que están unidos entre sí, o sea, cuál es la disposición de átomos unos con respecto a otros. En general, el elemento menos electronegativo, o sea, el más electropositivo, es el que va en el centro, excepto el hidrógeno, que siempre va en los extremos, ¿sí? El hidrógeno solamente puede combinarse con un elemento, entonces siempre va en los extremos de la molécula. En un segundo paso, lo que hay que hacer es contar el número total de electrones de valencia que disponemos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se cuenta cuáles son los electrones de valencia, se hace la sumatoria de los electrones de valencia de cada uno de los átomos que intervienen en la molécula, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el caso del cloro, ¿sí? De la molécula de cloro, cloro 2, ¿sí? Tenemos dos átomos de cloro, cada uno de ellos tiene 7 electrones, ¿sí? Entonces la cantidad total de electrones disponibles será 14, ¿sí? En el caso del agua, que es el otro ejemplo que se ve abajo, ¿sí? Tenemos 6 electrones disponibles del oxígeno y tenemos 2 electrones por parte de los hidrógenos, porque tenemos 2 hidrógenos, uno cada uno, ¿sí? Eso nos da un total de 8 electrones de valencia en total. Esa es la forma en la que hay que contar el número de electrones de valencia que nosotros tenemos disponible. O sea, son el número de electrones de valencia que tienen en total todos los átomos separados. Luego lo que hacemos, una vez que ya colocamos en el elemento menos electronegativo en el centro y ya acomodamos todos los átomos cómo van a ir en la molécula, lo que hacemos es unimos los átomos, ¿sí? Unimos los átomos entre sí por medio de una unión simple, o sea, utilizando un par de electrones. Y luego completamos el octeto, ¿sí? Para todos los átomos, excepto para el hidrógeno, que ustedes saben, se completa con 2 electrones. O sea, lo que se le llama el octeto para el hidrógeno, en realidad no son 8 electrones, sino que son 2. ¿Sí? Luego vamos a ver que si la estructura tiene demasiados electrones comparado con los que yo tenía inicialmente, con los disponibles, ¿sí? Vamos a formar enlaces dobles o enlaces triples, enlaces múltiples, ¿sí? Vamos a ir viendo estos pasos con ejemplos. Veamos el primer ejemplo que vamos a utilizar, es el agua, ¿sí? Como ya sabemos, los hidrógenos son terminales, entonces la forma de escribir la molécula de agua tiene que ser hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, con los hidrógenos en los extremos. Luego contamos los electrones, lo que les decía recién. Tenemos por cada hidrógeno un electrón, y el oxígeno, que es del grupo 16, tiene 6 electrones de valencia, tiene 6 electrones que se deben al oxígeno. Entonces, si sumamos los 6 electrones del oxígeno más los 2 electrones que provienen de los 2 hidrógenos, eso nos da 8 electrones de valencia en total. Esos son los electrones disponibles, ¿sí? Los que nosotros después tenemos que repartir en la estructura de Lewis. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un par de electrones, ¿sí? Para unir el oxígeno con uno de los hidrógenos y otro par de electrones para unir el oxígeno con el otro hidrógeno, ¿sí? De esa manera nos va a quedar, ¿sí? La molécula de agua con, ¿sí? Dos pares unidos a un hidrógeno y el oxígeno con otros dos pares unido al otro hidrógeno, ¿sí? Ahora nos van a sobrar 4 electrones porque utilizamos 4 de los 8. Nos sobran 4 electrones, ¿sí? Los hidrógenos ya tienen su octeto completo porque tienen 2 electrones cada uno, por lo tanto ya completaron su nivel de energía, ¿sí? Que es el primero. Por lo tanto, los otros 4 electrones, ¿sí? Que restan, que nos sobran, ¿sí? De los 8 totales, los podemos distribuir en el oxígeno, se los podemos colocar al oxígeno de a pares. Entonces le colocamos 2 pares de electrones libres al oxígeno, ¿sí? La molécula nos va a quedar, la estructura de Lewis nos va a quedar más o menos así como está ahí, ¿sí?
los dos pares de enlace, ¿sí? Unidos utilizando en los dos enlaces oxígeno-hidrógeno, y dos pares libres, que están ubicados un par arriba y el otro par abajo del oxígeno, ¿sí? Para completar así los 8 electrones, ¿sí? Que tiene esta molécula, ¿sí? Si nosotros contamos la cantidad de electrones, la cantidad de electrones en la molécula, vemos que son 8. Teníamos 8 disponibles, por lo tanto, esa estructura de Lewis es correcta, ¿sí? Ese es el último paso que hay que hacer, es contar la cantidad de electrones que nosotros tenemos en la estructura de Lewis que nosotros hemos escrito, ¿sí? En este caso, fíjense, son 2, 4, 6, 8, y lo comparamos con los que habíamos calculado al principio, cuántos teníamos disponibles. Si esos dos números son iguales, quiere decir que esa estructura de Lewis está correctamente escrita, ¿sí? Después que sea la más importante, eso es otra cuestión, ¿sí? Eso es otra cuestión. Por lo tanto, cuando yo cuento dan iguales, quiere decir que eso está bien. Veamos qué ocurre con el anión hipoclorito, ¿sí? En este caso el anión está formado por un átomo de oxígeno y un átomo de cloro, por lo tanto no hay átomo central, ¿sí? Simplemente tengo dos átomos. Luego tengo que contar el número de electrones totales disponibles, ¿sí? Tengo 6 del oxígeno y el cloro, que está en el grupo 17, tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? Eso me da, ¿sí? 13 electrones de valencia, pero fíjense que es un anión. Si es un anión significa que ganó un electrón. Entonces le tengo que agregar a los electrones del oxígeno, que son 6, más los electrones del cloro, que son 7, le tengo que agregar un electrón más debido a la carga negativa del anión. ¿Sí? Como tiene una única carga, es un electrón de más. Entonces eso da un total de 14 electrones disponibles. Esos 14 electrones son los que yo después voy a tener que distribuir en la estructura de Lewis para representarla. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí? Es unir al cloro y al oxígeno con un par de electrones, ¿sí? Entonces nos queda oxígeno, un par de electrones, cloro, ¿sí? No, de los 14 electrones, como usamos 2, nos van a seguir sobrando 12, ¿sí? Luego, si colocamos o distribuimos 6 electrones sobre el átomo de oxígeno y 6 sobre el átomo de cloro, ¿sí? Como 3 pares libres en cada caso, ¿sí? Vamos a obtener esa estructura que está ahí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Repasemos, ¿sí? Colocamos, ¿sí? Un par de electrones libres, un par de electrones, ¿sí? Entre el oxígeno y el cloro para hacer el enlace oxígeno-cloro, ¿sí? Eso me consumió 2 electrones. Los otros 12 los distribuí, 6 electrones de no enlace sobre el oxígeno, 6 electrones de no enlace sobre el cloro. Recuerden que para escribir los iones en la estructura de Lewis hay que poner paréntesis, lo cual me representa que la carga negativa, en este caso que tiene el ion, es de toda la estructura. ¿Sí? Fíjense que cada átomo tiene 8 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones que son de no enlace, ¿sí? 6 electrones libres, y un par de electrones de enlace, eso suma 8. Lo mismo para el cloro, 6 electrones de no enlace y 2 de enlace, eso da un total de 8. Entonces eso nos da, ¿sí? Exactamente, si yo ahora cuento cuántos electrones tengo en total en la estructura, tengo 6 en el cloro libre, 6 en el oxígeno libre, esos son 12, más 2 de unión, eso me da los 14 electrones que yo tenía disponible, ¿sí? Por lo tanto, la estructura obtenida, ¿sí? Es correcta, o al menos es una posible. ¿Estamos? Veamos el caso del formaldehído, ¿sí? El carbono es el átomo menos electronegativo de todos, ¿sí? El hidrógeno, dijimos, está en los extremos, ¿sí? Entonces, el carbono tiene que ser el átomo central, ¿sí? Entonces, escribámoslo, así está. Esa sería la distribución.
carbono, un oxígeno y 2 hidrógenos por los costados. ¿Sí? Luego contemos qué cantidad de electrones nosotros tenemos disponibles. ¿Sí? Tenemos el hidrógeno, que tiene un electrón cada uno, tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto, tenemos 2 electrones debido al hidrógeno. ¿Sí? El átomo de carbono está en el grupo 14, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Y el oxígeno, como ya sabemos, está en el grupo 16, tiene 6 electrones de valencia, con lo cual vamos a totalizar 12 electrones de valencia. 2 electrones de valencia totales. 6 del oxígeno, 4 del carbono y 2 que provienen de los 2 hidrógenos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con la estructura de Lewis que tenemos ahí arriba. Lo primero que tenemos que hacer es unir los átomos con uniones simples. ¿Sí? Cuando hacemos eso, de los 2 electrones, ya gastamos 6. ¿Sí? Gastamos 2 para unir el carbono con el hidrógeno, 2 para unir el carbono con el otro hidrógeno, y 2 para unir el carbono con el oxígeno. ¿Sí? Nos quedan 6 electrones sin utilizar. ¿Sí? Bueno, lo que podemos hacer es agregar los 6 restantes al oxígeno para completar el octeto del oxígeno. ¿Sí? Lo agregamos como 3 pares de electrones libres sobre el oxígeno, y nos queda la siguiente estructura, ¿sí? En donde el hidrógeno tiene completo su octeto, tiene 2 electrones, el otro hidrógeno también tiene 2 electrones, el oxígeno tiene los 8 electrones, pero el átomo de carbono tiene solamente 6. Tiene 6 electrones, no tiene 8. Quiere decir que no está completando el octeto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer en primera instancia es agarrar uno de los electrones libres del oxígeno, un par de electrones libres del oxígeno, y convertirlos en un doble enlace, o construir otro enlace. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Agarramos, ¿sí? Y fíjense, uno de los pares estos libres del oxígeno, ese par libre de oxígeno que estaba arriba, en realidad lo traemos acá, y recuerdan que una rayita significa 2 electrones, 2 puntitos. O sea, que yo lo que hice con ese par de electrones fue crear un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Ahora volvemos a contar otra vez. El hidrógeno sigue teniendo su octeto completo, el otro hidrógeno también sigue teniendo su octeto completo. Fíjense en que el oxígeno también tiene el octeto completo porque tiene 2 pares de electrones libres más 4 electrones de enlace. Eso da un total de 8 electrones. Y ahora el carbono también tiene 8 electrones. ¿Sí? Fíjense, tiene 4 con los 2 hidrógenos y 4 con el oxígeno a través de la unión doble. ¿Sí? Entonces, ahora, tanto el carbono como el oxígeno como el hidrógeno tienen, ¿sí?, el octeto completo. ¿Estamos? Si nosotros contamos la cantidad de electrones que tenemos, ¿sí?, para esta estructura, vamos a ver que tenemos 4, 6, 8 electrones de enlace. 8 electrones de enlace. Y tenemos 4 electrones de no enlace que están ubicados sobre el oxígeno. Eso nos da un total de 2 electrones. 2 electrones eran los que teníamos disponibles, con lo cual, obviamente también esta estructura, ¿sí?, de Lewis es correcta. ¿Estamos? Fíjense que la estructura de abajo, ¿sí?, cumple, todos los átomos cumplen con el octeto, la estructura de arriba, no todos los átomos cumplen con el octeto. No obstante, si uno cuenta la cantidad de electrones que tiene arriba, también va a contar 12. Con lo cual, desde ese punto de vista, la estructura de arriba también es correcta, solo que, ¿sí?, en ese caso, el carbono no tiene 8 electrones, no completa su octeto. ¿Sí? Pero automáticamente eso no significa que la de abajo sea más correcta que la de arriba. Habría que hacer un calculillo extra, que es calcular las cargas formales, como vamos a ver más adelante, y definir cuál de las dos es la más adecuada. En este caso sí,
yo les puedo garantizar, la de abajo es la más adecuada. Si uno calcula las cargas formales, va a encontrar que la estructura de abajo es más estable que la estructura de arriba. Ya vamos a discutir eso de la carga formal un poquito más adelante. ¿Sí? Veamos que aparte de estas dos estructuras que yo les acabo de mencionar, hay una tercera estructura que también cumple con el octeto. Fíjense que si yo escribo la estructura de Lewis, esta, la que aparece a la derecha, ¿sí? Fíjense en que el átomo de carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones. El oxígeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones, y los hidrógenos tienen 2 electrones cada uno, con lo cual tendríamos el octeto completo. O sea, en las dos estructuras, ¿sí?, tenemos el octeto completo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos es correcta? ¿Sí? Porque fíjense en que estructuralmente son diferentes. ¿Sí? Estructuralmente son diferentes. ¿Estamos? Fíjense que en esta estructura, en la de la izquierda, los hidrógenos están unidos al átomo de carbono y el carbono está unido al oxígeno. En la de la derecha, ¿sí?, uno de los hidrógenos está unido al carbono, el otro hidrógeno está unido a un oxígeno. O sea, son estructuras completamente distintas. Lo que les decía recién, para poder definir cuál de las dos es la correcta, lo que tenemos que hacer es calcular las cargas formales para cada uno de los átomos que intervienen en las dos estructuras, y en función de eso vamos a poder decidir cuál es la estructura correcta. ¿Qué es lo que es la carga formal? ¿Sí? La carga formal es la diferencia entre el número de electrones de valencia que nosotros tenemos en el átomo libre y el número de electrones, ¿sí?, que tendría, ¿sí?, el átomo si los electrones no se compartieran, sino que se transfirieran directamente. Por ejemplo, en la unión covalente, cuando se comparten un par de electrones, uno es para uno, el otro es para el otro. O sea, que si los átomos en realidad, si los electrones, perdón, de enlace se compartieran de igual manera por ambos núcleos. ¿Sí? Se puede calcular, ¿sí?, de la siguiente manera, es usando esa formulita. O sea, la carga formal es igual al número de electrones de valencia. A eso hay que restarle, ¿sí?, el número de electrones de no enlace. O sea, el número de electrones, vamos de nuevo, la carga formal va a ser igual al número de electrones de valencia, ¿sí?, el número de electrones de valencia, del átomo libre no unido, ¿sí? Luego le vamos a restar, ¿sí?, al número de electrones de no enlace, en la estructura de Lewis, más el número de electrones de enlace en la estructura de Lewis dividido 2. ¿Sí? En este término, el número de electrones de enlace dividido 2, es en donde está implícito que los electrones de enlace se dividen de igual manera entre los dos núcleos. ¿Sí? Veamos cómo funciona eso con un ejemplo simple y después vamos a volver a este otro. Supongamos que tenemos el ion amonio. ¿Sí? La estructura de Lewis para el ion amonio es simple. ¿Sí? Es esa que nosotros vemos allí. ¿Sí? Si quieren, lo contamos rápido. Tiene 5 electrones de nitrógeno, ¿sí?, 4 electrones de los hidrógenos, eso me da 9 electrones, ¿sí?, pero tiene una carga positiva. Si tiene una carga positiva significa que perdió un electrón, con lo cual de los 9 solamente le quedan 8 electrones disponibles. Cuando yo agarro, coloco el nitrógeno en el medio, los 4 hidrógenos al costado, y uno con enlace simple, el nitrógeno con cada uno de los hidrógenos, me gasto los 8 electrones disponibles. No únicamente eso, sino que el nitrógeno tiene tiene el octeto completo, los 8 electrones, y el hidrógeno también tiene el octeto completo con sus 2 electrones. ¿Sí? Entonces esa es la estructura de Lewis. Si nosotros queremos calcular la carga formal para cada átomo aplicando la ecuación que vimos recién, calculémoslo primero para el nitrógeno. ¿Cuál es el número de electrones de valencia del nitrógeno solo, sin estar unido? ¿Sí? El nitrógeno pertenece al grupo 15, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. ¿Sí? 5 electrones de valencia. Menos, ¿cuántos electrones de no enlace, electrones libres, tiene el nitrógeno en la estructura de Lewis esa? Ninguno.
no tiene electrones libres, ¿sí? No hay ninguno, por lo tanto, 0. Más, ¿cuántos electrones de enlace tiene? Y bueno, tiene exactamente 8, tiene 4 enlaces con los hidrógenos, sí, utilizando dentro de los 4 enlaces tiene 2 enlaces en cada uno, eso da un total de 8 electrones de enlace. 8 electrones de enlace en los 4 enlaces que tiene. ¿Sí? Cuando yo lo divido por 2, eso me da 4. 5 menos 4, eso me da más 1. ¿Sí? O sea, la carga formal del nitrógeno es más 1. ¿Cuál es la carga formal para cualquiera de los hidrógenos? En realidad son todos los hidrógenos equivalentes en este caso. Los electrones de valencia del hidrógeno solo, sin estar unido, es 1. ¿Sí? ¿Cuántos electrones de no enlace tiene el hidrógeno en la estructura de Lewis? Ninguno, 0. ¿Sí? ¿Y cuántos electrones de enlace tiene? 2. ¿Sí? Eso me da 1 menos 1, es lo que está entre paréntesis, eso me da una carga formal para los hidrógenos de 0. O sea que si yo escribo la estructura de Lewis con las cargas formales, lo que voy a tener es esa estructura. ¿Sí? Una cosa muy importante, la sumatoria de las cargas formales tiene que ser igual a la carga total de la especie. En este caso, ¿sí? Si yo sumo las cargas formales para cada uno de los hidrógenos 0 y para el nitrógeno central es más 1, la carga total me da más 1. Y eso es correcto porque es la carga que tiene el ion. ¿Sí? Si nosotros hablamos de una especie neutra, como es el caso del agua, ¿sí? Como es el caso del compuesto anterior que vimos, ¿sí? Debería ser neutra. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del formaldehído, cuando yo calcule las cargas formales para estas dos especies, me deberían dar 0. ¿Por qué? Porque el formaldehído no tiene cargas. ¿Sí? Es una molécula neutra. Entonces, fíjense que yo le he puesto número 1 y número 2 a las dos estructuras para poder diferenciarlas. Calculemos la carga formal, ¿sí? Para cada una de las estructuras. Fijémonos en el carbono, en la primera estructura, ¿sí? El carbono pertenece al grupo 14, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. En la primera estructura el carbono no tiene electrones de no enlace, ¿sí? Y tiene 8 electrones de enlace. Eso me da una carga formal para el átomo de carbono de igual a 0. El hidrógeno, repásenla, pero también da 0. Y el oxígeno, ¿sí? Si nos fijamos, tengo 6 electrones de valencia en el oxígeno libre, y en la estructura de Lewis tengo 4 electrones de enlace, y tengo exactamente 4 electrones de, 4 electrones de no enlace, y tengo 4 electrones de enlace que debo dividirlos por 2. ¿Sí? Eso me da también 0. O sea que en la primera estructura, cada átomo tiene una carga formal de 0. Veamos en la segunda estructura. Chequéenlo, pero en la segunda estructura, ¿sí? El átomo de carbono, ¿sí? Hagámoslo. El átomo de carbono tiene 4 electrones de 4 electrones de valencia cuando está libre. Tiene, fíjense, 2 electrones libres, ¿sí? Tiene un par de electrones libres, ¿sí? Y tiene 6 electrones de enlace. 2 allí, 2 allí, 2 allí. 6 en total. 6 dividido 2. Eso cuando hago esa cuenta me da menos 1. ¿Sí? Para el caso del hidrógeno, ¿sí? Me da 0. Y para el caso del oxígeno, fíjense, tengo 6 electrones de valencia cuando no está unido, 2 electrones libres y 6 electrones de enlace. Cuando hago la cuenta me da más 1. O sea, esa estructura de Lewis tiene cargas formales de menos 1 sobre el carbono y más 1 sobre el oxígeno. ¿Sí? Fíjense en que las dos estructuras son correctas y están bien, porque si yo sumo las cargas formales en la primera estructura, me da 0, y si sumo en la segunda estructura las cargas formales, también me da 0. Eso está de acuerdo con lo que habíamos dicho anteriormente, que el formaldehído no tiene carga y por lo tanto la sumatoria de las cargas formales tiene que dar 0. ¿Sí? Ahora, la estructura, ¿cuál de las dos estructuras, cuando yo tengo, cómo elijo cuál de las dos estructuras es la correcta?
Bueno, la estructura que tiene carga formal más baja, o sea, una combinación de cargas formales para los átomos más baja, esa es la que va a ser siempre más estable. En este caso, la estructura número 1, sí, las cargas formales todas valen 0. O sea, esa es sin duda la estructura más estable. ¿Sí? En la estructura 2 tenemos átomos que tienen cargas formales positivas y negativas. ¿Sí? Supónganse que, ¿cuál es el otro criterio también que se debe utilizar en este caso? Hay que mirar quién tiene la carga positiva y quién tiene la carga negativa. La carga positiva la debería tener el elemento más electropositivo y la carga, la carga negativa debería estar sobre el átomo más electronegativo. En la segunda estructura, o en el formaldehído en general, ¿sí? El oxígeno es el átomo más electronegativo. Ese debería ser quien tiene la carga negativa si la estructura es correcta. Bueno, nosotros vemos que la estructura 2, sobre el oxígeno hay una carga positiva. Eso es completamente ridículo, eso no está bien. ¿Sí? Esa es la principal razón por la cual, sí, la estructura 2, aparte de que tiene átomos con cargas formales positivas y negativas, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen dos estructuras que tienen en ambas estructuras cargas formales positivas y negativas. Bueno, la que hay que elegir es la que las cargas formales son más bajas. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Nosotros tenemos el problema, aparte de la estructura 2, de que sobre el elemento más electronegativo, que es el oxígeno, tenemos una carga positiva. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la estructura 1 es la correcta. ¿Sí? Bien. Vamos a otro ejemplo que es el dióxido de carbono. ¿Sí? En el dióxido de carbono, el carbono es el menos electronegativo de los dos, ¿sí? Entre el carbono y el oxígeno es más electronegativo, por lo tanto el carbono es el átomo central, va a ser oxígeno, carbono, oxígeno. ¿Sí? Ese es cuál sería la distribución. ¿Sí? Contemos la cantidad de electrones. El carbono, grupo 14, tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno, grupo 16, tiene 6 electrones de valencia. ¿Sí? Con lo cual, eso nos da un total de 16 electrones de valencia disponibles. ¿Sí? 12 debido a los oxígenos y 4 debido al carbono. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora teníamos oxígeno, carbono, oxígeno, unimos, ¿sí? Con un enlace simple el átomo de carbono con el oxígeno de la izquierda y el átomo de carbono con el oxígeno de la derecha, ¿sí? Nos van a sobrar de los 16 electrones, 12. Si vamos a haber utilizado 4, nos van a sobrar 12 para distribuir. ¿Sí? Bien. Los 6 restantes, ¿sí? Podemos ponerlos como, podemos ponérselos sobre los oxígenos para completar el octeto de los oxígenos. ¿Sí? Fíjense que si nosotros completamos el octeto de los oxígenos, nos quedan en total, y contamos, ¿sí? Vamos a tener 12 electrones, o sea, 6 electrones de no enlace sobre cada oxígeno, con lo cual nos da un total de 12, 14 en la unión carbono-oxígeno, 16 en la otra unión carbono-oxígeno. ¿Sí? O sea, ahí tendríamos una estructura de Lewis en la cual utilizamos 16 electrones de los 16 disponibles que teníamos. ¿Sí? O sea, ya no podemos agregar electrones. Los oxígenos tienen el octeto completo porque tienen 8 electrones cada uno, pero el carbono tiene solamente 4. ¿Sí? Nada más que 4. Entonces, ¿cómo podemos hacer para solucionar ese problema? Bueno, lo que hicimos hace un rato, convertimos, ¿sí?, un par de electrones libres del oxígeno en un enlace doble. ¿Sí? Y de esa manera hacemos, en realidad lo vamos a necesitar hacer con los dos oxígenos. ¿Sí? Para que de esa manera el carbono, tanto el carbono como el oxígeno, tengan electrones, tengan los 8 electrones de valencia. ¿Sí? Fíjense que podemos hacer eso que hicimos acá. O sea, ¿se acuerdan que teníamos 2 electrones de valencia ahí, 2 electrones de valencia acá? Bueno, esos 2 electrones los llevamos uno ahí y el otro acá. O bien, podemos escribir esta otra estructura de Lewis también, ¿sí? En donde en realidad
los dos pares de electrones salgan de un mismo oxígeno, ¿sí? Y formen una unión triple con el carbono, mientras que mantenga siempre la otra. Fíjense en que tanto en la estructura de la izquierda como en la de la derecha, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí? O sea, todos los átomos cumplen con el octeto, ¿sí? El oxígeno tiene 8 electrones, el carbono tiene 8 electrones, ¿sí? En ambas estructuras. ¿Sí? Todos los oxígenos y los carbones en ambas estructuras cumplen con el octeto. Ahora tenemos el mismo problema que teníamos recién con se me fue el nombre, ahí lo vamos a buscar, con el formaldehído, ya no me acordaba cuál era el compuesto. Exactamente el mismo problema que teníamos con el formaldehído, tenemos dos estructuras en las cuales en las dos se cumple con el octeto, entonces tenemos que decidir cuál de las dos es correcta, cuál de las dos posibilidades es correcta. Ya sabemos cómo hacer eso, lo que hay que hacer es calcular la carga formal, ¿sí? Eso se lo dejo de deber a ustedes para que vean que la primera estructura, ¿sí? La carga formal sobre los 3 átomos vale 0, mientras que en la segunda estructura, ¿sí? La distribución de carga formal es la que ustedes ven ahí, ¿sí? Menos 1 sobre un hidrógeno, más 1 sobre el otro hidrógeno, y 0 sobre el átomo de carbono, ¿sí? Si chequeamos ambas estructuras, ¿sí? La sumatoria de las cargas formales en ambas estructuras da 0, ¿sí? Lo cual está muy bien, pero si miramos la estructura, lo que ya está claro es que la estructura de la izquierda es la más representativa, porque en ella todos los átomos tienen 0, en las otras tenemos positivo y negativo, pero no únicamente eso, igual que en el formaldehído recién, fíjense que sobre uno de los átomos de oxígeno, que es el elemento más electronegativo, tenemos una carga positiva, ¿sí? Por lo tanto, no puede ser, evidentemente, entre las dos estructuras, no hay ninguna duda de que esa es la más estable, ¿sí? Bien, hasta acá vamos a llegar con este video. En el próximo video les voy a mostrar lo que son las excepciones a la regla del octeto las excepciones a la regla del octeto, y vamos a finalizar con este tema.